Bueno, entonces vamos a orar para comenzar la clase. Padre, te damos gracias en esta tarde por toda y cada una de las cosas que bien tú nos regalas, has regalado. Gracias porque nuevamente nos permite reunirnos en este lugar. Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, dirigiéndonos, sustentándonos, informándonos, preparándonos y capacitándonos conforme al propósito por el cual tú nos trajiste hasta este lugar. Dios toma el control de todas las cosas, toma el control de los sites, de la temperatura, todo ruido, toda situación que de alguna manera se convierte en un obstáculo de cada tiempo de nuestro día. Que tú, Dios mío, seas tomando el control absoluto de todas las cosas y que tú, Dios, nos ayudes, Señor, desde una mente abierta, dispuesta, receptiva a lo que tú quieres hablarnos. Que cada concepto, que cada palabra que vayamos a compartir sea, Dios mío, de gran edificación para nuestras vidas, afectando todo nuestro ser espiritual y cuerpo. En el nombre de Jesús oramos, te pedimos que, Señor, tú, Dios, nos ponga ese deseo, esa disposición de querer hacer por tu buena voluntad en el nombre de Jesús. Oramos, pedimos tu intervención y tu guía en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, entonces, ya vamos hoy entonces a hablar de la escatología bíblica. La palabra escatología, dentro de la teología sistemática, es el último tema que normalmente se maneja en la escatología, la teología sistemática, y precisamente por el hecho de que el carácter, el contenido y lo que significa. La palabra escatos viene de dos palabras griegas. Entonces la primera es escatos, o se pronuncia eschatos, y se refiere a lo último, lo final o lo postrero. Y logos, pues, se refiere a estudio, tratado, también con un código de doctrina. Básicamente son estudio tratado. Entonces, podemos decir entonces que escatología es el estudio o el tratado que habla acerca de las últimas cosas, de lo postrero, de lo final. El uso de esa palabra tiene que ver específicamente con el conjunto de doctrinas sobre la vida después de la muerte, el destino final del hombre y el universo. Todo lo que tenga que ver con los eventos finales de la historia y el destino del universo tiene que ver específicamente con el estudio de la escatología. Para decirlo de una manera más sencilla, escatología es el estudio el estudio que habla acerca de todos los acontecimientos que tienen que ver con o que precederán la venida del Señor. Todos esos acontecimientos están incluidos allí en la escatología. Se habla de escatología individual y se habla de escatología general o cósmica. En la escatología individual hablamos de lo que estudia todo lo que sucede con el hombre tras la muerte física, y la escatología general. Pastor, la salida está programada normal a las 6, pero si usted considera que por irse... Si no, vamos a las 6:30. que le gusta. Sí. Bueno, la general o cósmica estudia todo el desenlace final de la historia de la humanidad, el final del mundo y la renovación de la creación. Si quieres, vamos a colocarla aquí para que más o menos tengan. Entonces, hay una escatología individual,
individual y general. Y general o cósmica. Entonces, esta tiene que ver específicamente con lo que sucede con el hombre. La individual tiene que ver con lo que sucede con el hombre. Estamos hablando del hombre. Profe, la general es cuando hablan en Pedro, en los elementos ardientes, en el desecho. Sí, habla de todo lo que, cómo va el universo va a ser influido específicamente por todo lo que tiene Eso que entra ver. en la general. Esto entra en la general, el cosmos o el universo. Todos los acontecimientos acontecimientos que tienen que ver específicamente con el cosmos, con el universo, con todo. Una de las características de la escatología tiene que ver que siempre nos va a hablar de un dualismo o nos va a hablar o plantea un contraste entre dos eras, la era presente y la era futura. De hecho, para el judío, el siglo presente o era presente era mala, era perversa, y ahí va a haber un siglo o un futuro, o una era futura que tenía que ver con el reino, el establecimiento del reino y un estado eterno de bienestar, de paz y de armonía. Entonces, por eso Pablo va a decir, no os conforméis a este siglo, sino renovaos, y ahí usa la palabra metanoia, que es cambio de mente. Cambia tu mente, tus pensamientos y transfórmate para prepararte para la era venidera, y se está refiriendo precisamente a todo lo que viene después de que todo lo que nosotros vivimos o todo lo presente cambie para cambie. Entonces, eso tiene que ver mucho con... Porque es que la era presente para ellos y para nosotros está dominada por el pecado, por la injusticia, por el mal. Todo lo que fue influido precisamente por causa del pecado del hombre. Mire que el pecado del hombre afectó no solamente su vida, sino que afectó toda la esfera de la naturaleza. Y Romanos 8 va a hablar de que la naturaleza misma gime deseando ser redimida. Cuando nosotros miramos Apocalipsis, en ese proceso de toma y de conquista del Mesías, vamos a ver ese proceso donde... Ahí aplica cuando Santiago dice, inflama toda la rueda de la creación. Exactamente, inflamar toda la rueda. El pecado influenció todo el mundo. El pecado se universalizó. Que es lo mismo que va a hacer Pablo en Romanos, entre el 1 y el 3, va a universalizar el pecado, es decir, por cuanto Dios se reveló a través de la naturaleza, y todo su eterno poder y deidad se hicieron claramente visibles a través de la naturaleza. Entonces es una revelación natural. Y luego voy a hablar de una revelación especial, que es la palabra. El pueblo de Israel no era menos culpable que los gentiles. De hecho, más culpable, porque ellos tenían la ley. Y ellos se supone que deberían haber sido obedientes y haberse suscrito o vivir en consonancia con la palabra, pero no lo hicieron. Por eso también ellos son culpables de asumir esa escogencia. Exactamente. No es lo mismo el que tiene la revelación. El tener la revelación es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Pero Israel no valoró eso. Israel rechazó eso. Por eso lo hizo tan culpable como los gentiles, que es quizás más. Entonces, básicamente tiene que ver con eso. No. Dale. Estaba esperando que... Tranquilo, no todo.
De hecho, en el material tienen ahí la etimología o el origen de la palabra. De hecho, es homónima. Usted va a ver y va a encontrar también que aparece escatología, también tiene que ver con el estudio de los desechos los desechos del hombre. O sea que tiene dos significados. Connotación. Sí, dos connotaciones, pero bíblicamente hablando esta es la connotación, lo que tiene que ver con todo lo final, todo lo postrero, todo lo último, y ahí se va a concentrar precisamente todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de todo lo que de todo lo que había sido profetizado, todo lo que profetizaron no solamente los profetas del Antiguo Testamento, sino todo lo que Jesús habló en Mateo 24, 25 y en Lucas. Todo eso está concreto ahí. Todo lo que enseña a Daniel, la Apocalipsis, la literatura apocalíptica, usted la ve que está toda resumida en Mateo 24, 25. Las parábolas, hay parábolas escatológicas también. Las últimas parábolas de Jesús fueron palabras escatológicas, fueron parábolas escatológicas donde Jesús advertía acerca de la inminencia de su venida y la importancia de velar, de estar velando permanentemente y tener una actitud de no descuidarse, porque en el descuido está el peligro de perderse la oportunidad de ser protagonista del rapto de la iglesia. Y con él todos los acontecimientos que va a vivir la iglesia posteriores a eso. Bueno. Aquí está. Yo saco músculo cuando limpio esta cosa. No, pero digo ya, no te preocupes, yo lo veo ahorita, porque tú ahorita más luego lo volvemos a limpiar, no te preocupes. Digo yo que ya saco músculo porque este es el caballero más rebelde que yo he tenido en mi recorrido como profesor. No, por allá había otro, pero no, ahora mismo no me acuerdo, pero ahora me acuerdo algo así como así como de lejos, que tenía otro que era tan rebelde como este. Señor, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? Cuénteme. Cansado. ¿Cansado? Uf. Por acá. No hay luz. Me mudé por un poquito. Mira, hazme caso. El trabajo es aflicción de la carne. Renuncien, Lo dijo, ese consejo es muy rápido. Es muy rápido. No hay necesidad. No sufras. Vive el momento. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Sí, yo no sé por qué se matan tanto. Oye, no trabajes. ¿Cuál es el problema? Todavía come. Pero trabajo no como, no. Ya tiene traumas y todo, está hospitalizado. Ay, Dios mío. Entonces, lo que pasa es que no oyen consejos. Señor, mira a esta gente, Padre amado. En escatología es muy importante esto, las gráficas. De hecho, en algún momento de la clase, yo les voy a decir cuándo, yo creo que será ya, posiblemente la otra clase, vamos a trabajar cada uno va a traer, o yo les traigo una hoja en blanco de esa larga, y vamos a dibujar todo lo que tiene que ver y a graficar todo lo que tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Eso nos permite a nosotros memorizar más fácil. Y los grandes escatólogos usan todo esto, son cronogramas proféticos y todo lo que tiene que ver con aspectos que nos permiten recordar. Nosotros somos como los peladitos, nos gustan mucho las gráficas y nos es más fácil aprenderlas. Mire qué tan importantes son las gráficas que al principio, cuando uno ve, por ejemplo, cómo nace el hebreo nace, el famoso paleohebreo nace como figuras del campo.
Los campesinos, por ejemplo, van a tomar, por ejemplo, la cabeza de una vaca, de un buey, un brazo así, una, 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 una cabaña o una carpa. Y eso van a representar códigos cotidianos y con los que ellos se van a comunicar y que van a ser fáciles para ellos. Y van añadiendo todo ese tipo de figuras hasta llegar a un alfabeto de 24. Entonces, después eso migra y se convierte en letras y después se va a convertir en palabras. Mire que uno piensa que ellos no eran muy inteligentes y quizás eran más inteligentes que... Eran 22. Algunos hablan de... sí, 20, no, son 20, sí, 22. Lo que es que me estoy acordando es de los libros del Antiguo Testamento. Son 22, sí. Eso se llama el alefato, son 22 letras. Muy bien. Bueno, entonces, mire que hoy en día nosotros estamos volviendo a lo mismo. ¿Qué usa uno en el lenguaje virtual? Usa Los emoticones, figuritas. emoticones y todo para agilizar la comunicación. El sentimiento, porque un sticker también tiene un sentimiento que uno conoce características. Exactamente, entonces mira que estamos volviendo a lo mismo de hace, no es que estemos retrocediendo, sino que estamos reconociendo que ellos eran muy inteligentes. Ok, buen punto. ¿Sí? Entonces, todo parte de un excelente principio. Y igual, nosotros hoy en día vamos para poner un emoticón y dejan de hablar, de expresar o dejan de escribir demasiado. Entonces, todo se ha reducido a eso. Bueno, entonces, lo que tiene que ver con la escatología, bueno, la escatología se apoya en lo que es la literatura apocalíptica. Esa es la transliteración de lo que significa escatología. No, escatología, yo los coloqué por ahí. Está ahí en la... mira, acá está la etimología. Son dos palabras, es hatos y logos. Hatos son las cosas finales, postreras, y logos viene de logía, que es estudio, tratado o enseñanza. Entonces, la literatura apocalíptica, por eso yo le dije que la literatura apocalíptica o género apocalíptico, es ese género que se dedica exclusivamente a estudiar todo lo que tiene que ver con los acontecimientos finales. Perdón. Tomemos agüita. Refresquemos, que baje la fiebre y parar. Es que yo tengo como un problema, no sé qué es por reflujo o por qué, que como que a veces se me inflama esto, no sé. Ahí vamos. Seguimos dando lucha de pelea. Entonces, bueno, el género, de hecho, es parte de la tarea de los géneros. Miren que hay un género narrativo, nos habla de todo lo que tiene que ver con narraciones, historias, todo esto. Hablamos del género legal, habla de leyes, preceptos, normas. Hablamos del género poético sapiensal, habla de todo lo que tiene que ver con poesía y todo lo que es lo que está escrito en poesía o en verso. La profecía también, mucha profecía está escrita en verso, no en prosa, perdón, no en un género como si fuera narrativo. Luego entonces vamos a mirar que la literatura apocalíptica tiene 4 características especiales. 4 características. Por aquí las tengo. Que veo que hasta traje un
unos residuos de la AAA. ¿Qué hacen esos residuos de la AAA? Una pequeña confusión. Hay una pequeña confusión, pero pequeña, muy Casi pequeña. nada. Eso es casi absolutamente nada. Sí, por aquí tenía la introducción. ¿Qué se me hizo la introducción? ¿Para dónde se fue? ¿Quién se voló con la introducción? ¿Ah? Sí, a ver que sí. ¿Y el medio qué? ¿Está estudiando? ¿Será que lo pusieron que lo sabe? ¿Quién sabe? A ver, aquí Daniel ya está en la... ¿Quién es el medio? Jesús. Jesús. Ah, él tiene otro hermano. Sí, Medio. medio, sí, porque gemelos no Pues, pero él también va a la iglesia como él. Sí. Sí. Ahí sí va a estar como complicada la cosa, como para uno, bueno, aunque no van a creer que por más medio que sea, uno a veces encuentra alguna diferencia entre ellos, ¿no? No, pero ellos no son tan parecidos físicamente, por eso, no son gemelos, o sea, son como creo que esos son unos diferentes. La apocalíptica tiene 4 características principales, 4 características fundamentales. Uno, tiene un entorno exílico. Pueden colocarle un fondo o colóquenle fondo o entorno exílico. ¿Qué significa esto? Que todos los libros completos donde se escribe en género de apocalíptico o de literatura escatológica, todos sus autores estuvieron exiliados Sí. y escribieron bajo las condiciones del exilio. Entonces, miren, para que entendamos mejor esto, en el Antiguo Testamento hay 3 libros completos de literatura apocalíptica o de género apocalíptico que son Ezequiel, Daniel y Zacarías. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Todo el concepto de Antiguo Testamento o también se llama veterotestamentario. ¿Cómo se llama? Antiguo Testamento o veterotestamentario, lo mismo. No la conocí. Y en el Nuevo Testamento hay un libro que es el libro de Apocalipsis o Revelación. Apocalipsis. O también le llaman revelación. De hecho, la palabra apocalipsis es revelación. Entonces, mire usted que Ezequiel, Daniel y Zacarías vivieron bajo la opresión y en un entorno de exílico, fuera de su nación natal. Ellos sufrieron y vivieron el horror de estar repatriados, y en ese entorno es que se va a desarrollar su literatura. Lo que escriben lo van a escribir en un entorno exílico. Y en el caso de Apocalipsis, Juan está exiliado en la isla de Patmos por causa del testimonio del Evangelio. Él es un preso político en Patmos, una isla que estaba como a 35 kilómetros al este de Éfeso, en el mar Mediterráneo, y él estaba allí sometido a trabajos forzosos, y es cuando él tiene la revelación del libro de Apocalipsis, y es cuando él va a escribir el libro. Cuando miremos las generalidades de Apocalipsis, vamos a ver que hay cuestionamientos precisamente a la paternidad juanina, y uno de ellos es que el griego que usa es un griego no es un griego muy refinado y un poco chueco, chueco no, un poco torcido, y eso. Entonces, claro, si uno se pone a pensar, Juan el Bautista el apóstol ya tiene edad, está sometido a trabajos forzosos,
Y una persona en esas condiciones pues no va a tener esa misma agilidad y ese mismo trazo largo, bien organizado, como lo podía tener si, en su defecto si no estuviera bajo trabajo forzoso. O sea, un tipo dándole todo el tiempo a una roca, partiendo roca en panos como le tocó a él le tocaba hacer trabajo forzoso. Y pues no es lo mismo, o sea, no van a ser las mismas condiciones. Te dice, bueno, te encuentro lo que está diciendo, que el trabajo forzoso, martillo, mona, según los datos, bueno, tengo entendido que tiene 93 años. Eso es cierto. Cuando él escribió el libro, bueno, lo que pasa es que era para el año 96, pero que tenía ya 90, dicen que, o sea, lo que dicen los historias que ya tenía edad, pero cuenta la historia que él no muere allí, él regresa a Éfeso y en Éfeso él se queda a cargo de la iglesia en Éfeso y ya muy anciano, aún lo llevaban y lo subían al púlpito sus discípulos. Él muere creo que muere en Éfeso, si mal no estoy, y muere ya de avanzada edad, no muere por los trabajos forzosos. Exactamente. Entonces tuvo que haber sido un poquito antes de eso. Le tocó sufrir, pero bueno, pero mire la revelación tan grande que va a recibir en medio de todas las cosas. Es que a veces todas estas cosas cuestan, tienen un valor, tienen un precio. Entonces Ezequiel fue un sacerdote, como hay un libro que se dice el sacerdote que se volvió profeta, hablando de la vida de Ezequiel, que es llevado muy joven. Él fue llevado en la segunda etapa de la diáspora babilónica y prácticamente así al igual que Daniel llega entre los 17 y los 19 años a Babilonia. Príncipes jovencitos. Muy jovencitos. De Zacarías sí no tengo información, tengo que sentarme a hablar con el hombre a ver cómo es la situación, cómo fue la experiencia que vivió allá. Hay que tener relación y hay que tener conexiones, no, por favor, ustedes saben, nosotros los que tenemos buenas conexiones y buenas relaciones. Tengo que ir allá y sentarme, hacer un podcast con Oye, pero ¿sabes algo? Debíamos de verdad ir a decir, oye Juan, pero ¿qué pasa? Tanta dinamita. No, todavía no había dinamita. Un pentonita, algo así, esto te hubiera facilitado el trabajo. Y no te iba a tocar para entonces, mire, el primer concepto va a ser un fondo exílico. Por eso, todo eso le va dando fuerza, eso le va dando vivacidad, le va dando un peso al mensaje, porque el mensaje es un mensaje que, a pesar de que todos ellos estaban viviendo en condiciones muy adversas, muy difíciles, su mensaje siempre va a ser un mensaje de aliento, y ya vamos a ver eso. El segundo es que tiene un contenido, a ver, déjeme, su contenido. Dos, el contenido. ¿Qué pasó aquí? Ay, señor. Bueno, dice, si quieren colóquenlo ahí. Su contenido está cargado de sucesos que van más allá del tiempo. Más allá del tiempo histórico presente. Y se extiende hasta el final de la historia. Y el tiempo.
mire algo, no todo el contenido es de Apocalipsis es profético, aunque tiene un carácter profético, aunque no todo el contenido es profético como tal en el sentido de la forma en que se transmite. ¿Cómo le explico yo? A ver, bueno, ya nos tocaría mirar otro aspecto. El otro aspecto sería que el tercero tendría que ver para que puedan entender. Bueno, el contenido tiene que ver con qué, con qué, con el tiempo histórico que es presente, pero que se va a entender hacia el futuro. Tiene un carácter de un cumplimiento futuro. Sí, o sea, se puede entender así, o sea, que el mensaje principal va enfocado a lo último, al final. Exactamente, sí. Eso. Entonces, ahora, la forma en que se transmite, eso diríamos que es su carácter es, colóquenlo allí, su carácter. Tercero. Sí, su carácter es simbólico, o la forma como se transmite, puede ser, o el medio como se transmite es a través es simbólico. Profético y visionario. Entonces, por eso se explicaría su de su contenido. El contenido es todo el mensaje tiene que ver con profético porque tiene un cumplimiento futuro. Pero no en todo su lenguaje profético. ¿En qué sentido? En que no se transmite de una manera verbal, sino a través de símbolos y a través de figuras. La transmisión, el carácter o el contenido o la forma en que se transmite es simbólica, es profética y es visionaria. Se da a través de sueños y a través de visiones. Y el lenguaje no es verbal, el lenguaje es a través de símbolos y a través de visiones. Un carácter totalmente alegórico, total. Entonces, para uno estudiar la literatura o el género apocalíptico, no puede uno usar cualquier medio de interpretación, sino que tiene que interpretarlo. No se puede interpretar literalmente, no se puede interpretar en un lenguaje llano, un lenguaje natural, sino que tiene que ir y mirar qué símbolo está usando Juan y luego entonces interpretar el símbolo, y así lo puedo traer para yo poderlo entender de una manera correcta o poderme colocar en el lugar del que está escribiendo y entender lo que él quiso decir y cómo lo quiso decir. Estoy claro con eso. Entonces recuerden, ¿cómo se transmite? Se transmite a través de un carácter simbólico o a través de un lenguaje simbólico, profético y visionario. No se les olvide. Ahí aplica cuando Dios mismo tiene la conversación con Juan y le dice, las 7 estrellas que has visto, Exacto, pero ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. No crean que cuando estaba haciendo la tarea, buscando las definiciones, yo iba buscando el pasaje de Apocalipsis y yo, bueno, usando la IA, porque a veces no sé cómo interpretar algunas frases. Sí, está bien. Y definitivamente en un solo versículo podían haber hasta 3 figuras literarias, tremendo. ¿Te das cuenta no lo ha visto así, no lo ha visto así. A mí me encanta cómo el pecado sale a la luz, en cualquier momento, pero sale a la luz el pecado. Porque, oye, hermano, que es eso. No, es verdad. ¿Y cómo lo difaman ahí? Oye, ya, no, es verdad. No, a Jesús no lo tienen aún. Oh my God. No puedo. Es terrible. No, es verdad, uno va mirando, comparando, y eso es lo que yo le decía ahorita al siervo, que una de las tareas que nosotros manejábamos allá en el centro de formación es: vamos a trabájenme todas las figuras de dicción de Apocalipsis. Dios mío, eso es una cosa impresionante. Hay unas figuras que uno en la vida pensaba que existían. Yo ahorita le estaba leyendo algunas a Juan, ¿verdad? A Juan, le estaba leyendo sobre eso, y uno dice, Dios mío, ¿eso en dónde existe? ¿De dónde sale eso? Porque
Polisíndedo, hay una ahí que no sé qué cosa, un poco de palabras que uno, yo le decía, si lo hubiera puesto a hacer cosas, mejor dicho, me linchan porque es que son una cantidad de... Y eran como 152. Uy, Dios mío. Ahí. Y eso que mire que del diccionario, oye, lo que no he podido conseguir es el material que les dije que les iba a mandar de las 10 normas, porque yo no sé en dónde quedó eso, y como fue que me tocó cambiar el celular, donde se me quedó en el otro la información, y uno a veces se deja la cuestión, entonces no. Es bueno que usted aprenda, no sé si ya lo sabe hacer, usar Google Drive, ahí en el celular, lo sabe usar. Google Drive. Sí, que ahí, o sea, como eso está asociado a su correo de Gmail, cuando usted tenga documentos relevantes, en vez de limitarse solo a enviarlo por Profe, está tomando muy literal la clase, está diciendo que no hay, ya lo aprendí. no hay fluido eléctrico. ¿Sí se la entendió? ¿Cómo? Que se está tomando muy literal la clase de escatología, de simbolismo, pues, no, que no hay luz, que no hay fluido eléctrico. Es verdad, eso es cierto, muy bien, muy bueno. Entonces, es cierto, no hay fluido eléctrico. Yo no sé por qué yo tengo esto de que cuando se va la luz, yo digo, se va la luz y se va el fluido eléctrico. Y yo no he podido corregir eso. Hermana, bendiciones, ¿cómo estás? Sí, Pero entendido. Lo que pasa es que no hay luz. Y la hermana Doris tenía problemas con la conexión, ya pudo resolver, ya va a avisar. Pero no se pudo transmitir. Y el punto es que si se graba hasta aquí, Ya que vamos a entrar a descanso y ya seguimos será ahorita en la segunda parte, ¿no? Porque ya consiguieron luz. Luz está por ahí, dando vueltas. Sí. Luz, ¿dónde anda Luz? No, vamos a hacer un receso y venimos ahorita, ya Listo, hermano. Ay. ¿Se te graba mi tiempo para aquí? Mira, a ver. Pausa. No. Bueno, Ya está grabando. ya listo. Entonces, no sé si hay toque de queda, que tenía. Ley seca. Sí, Sí, sí. la vaya tan perdido, toque de queda para irse más temprano, pero siempre. Ley seca, ley seca. Bueno, o sea que no podemos tomar absolutamente nada. Que hay ley seca. Ya le dije, Ya. ya está grabando. Oye, Bueno, ya, lo de divertido sí, ya no es a criterio de cada cual. Bueno, ya empezó. Bueno, vamos entonces a mirar, dentro de lo que dijimos, de los libros completos de escatología y de literatura apocalíptica. Dijimos que estaban en el Antiguo Testamento, estaban Ezequiel, Daniel y Zacarías. Bueno, libros completos. Y en el Nuevo Testamento, de Apocalipsis. Pero si hablamos de porciones y de textos apocalípticos, los vamos a ver desde Génesis hasta el penúltimo libro. Es que bueno, cuando lleguemos a Apocalipsis les voy a explicar eso, que Apocalipsis es como un lago donde desembocan 65 ríos. Todos los libros vamos a encontrar una referencia escatológica. Por eso las cartas paulinas, primero y segundo de Tesalonicenses, se llaman cartas escatológicas, porque cada capítulo tiene una referencia acerca de la venida del Señor Jesucristo, tanto de primera como de segunda. Y entonces vemos todo el mensaje disperso, todo lo que es el plan profético de Dios está disperso a lo largo de toda la Biblia. Vemos en todas partes, en Sofonías, en todos los profetas, vemos un aspecto escatológico. Bueno, entonces, en cuanto a Daniel, nada más voy a tocar la parte escatológica. Ahorita cuando miremos la forma como se divide el libro para su estudio, hay una parte principalmente o el contenido
esencialmente histórico una parte y otro esencialmente profético, porque habrá una que otra referencia histórica, pero en su mayoría tiene referencias escatológicas y al revés. Vamos a ver, una referencia escatológica y de su contenido general que es histórico. Entonces, bueno, Daniel pues viene de Dan, que significa juez, y él significa juez. Perdón, Dios. Él es Dios y Dan es juez. Entonces sería Daniel sería Dios mi juez. Y se refiere, el libro fue escrito por un judío que fue repatriado en el siglo VI antes de Cristo a Babilonia. La tradición judía le atribuye el libro a este judío expatriado a Babilonia, y nos va a decir que él escribió para el siglo sexto, para el 600 y algo, escribe su libro, y entonces nos vamos a ocupar de lo que tiene que ver con acá vamos a ver nada más la escatología de Daniel. Entonces, Daniel está dividido del capítulo 1, perdón, del capítulo, vamos a hacer así, capítulo 1 hasta el capítulo 6 es esencialmente histórico, o mayoritariamente histórico. ¿Por qué? Porque recuerde que hay un capítulo que es el capítulo 2, que es un capítulo profético. De resto, todo el capítulo 1 es introductorio, el capítulo 3 habla acerca de los 3 jóvenes que fueron llevados con Daniel a Babilonia y la historia, la situación que ellos vivieron. Luego nos va a hablar en el 4 de un acontecimiento muy especial. De hecho, el 4 es un edicto o un testimonio que va a ser público por Nabucodonosor, donde él declara todo lo que Dios hizo con él, y hace una manifestación pública de lo que Dios hizo con él. El 5 habla específicamente de la situación que vivió Daniel con el rey Darío y su paso por el foso de los leones. Y el 6 nos va a hablar el 5 habla del escrito en la pared y del rey Belsasar. Y en el 6 es que habla de Darío y Daniel en el foso de los leones. Luego, la segunda parte, esta es la primera parte, la segunda parte en que se divide, tiene que ver con la parte profética escatológica. Y está del capítulo 7 al 12, al capítulo 12. Hay en las Biblias en las Biblias deuterocanónicas hay dos capítulos que se le agregan que se consideran pseudoepígrafes o escritos falsos no inspirados, como son el capítulo 13 y el capítulo 14. Daniel y los sacerdotes de Bel, y Daniel y Susana, por el carácter que estos escritos tienen. Al leerlos, ahí uno se da cuenta que no gozan o no son parte de la unidad, y tampoco gozan como de lo que hablábamos ahorita, de un concepto inspirado como tal o canónico. Van a ser unos agregados, unas historias posteriores o que se van a dentro de la época en que él vivió. Pero básicamente la tradición judía va a hablar de, y nuestras Biblias van a aparecer hasta el capítulo 2. Y el contenido es esencialmente profético.
Bueno. Allá en, ¿cómo es que se llama ese? Enfrente de Alegra, Panorama, hay una señora que ella brilla los pisos de ahí de ese centro comercial. Tú quisieras tener los músculos de esa señora, ¿verdad? Tiene caja y tiene músculos como de hombre. Y brilla todos esos pisos. No la mires, pero... Profe, sácame una duda. Para los judíos, Daniel no es un libro profético, sino un libro histórico. No, para los judíos sí es profético. Para la crítica, la alta crítica o el racionalismo no es profético. Y ya voy a explicar eso. Mire algo. El libro de Daniel está escrito en arameo. Una parte en arameo y otra en griego. Y otra en hebreo, perdón. Pero eso obedece a la infinita sabiduría y omnisciencia de Dios, porque mire usted, le voy a explicar. El capítulo del 2:3 al 7:28 está escrita en arameo. Y del 8:1 al 12:13 está escrita en hebreo. ¿Por qué? Resulta que desde el 2:3, mire el 2:3, mire que el 2:3 dice, 2:4 es la cosa, 2:4, perdón, 2:4. Mire cómo dice el 2:4, dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, dice, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. De ahí hasta el 8, hasta el 7:28, todo está escrito en arameo. ¿Por qué? Porque resulta que ahí se explica todo el plan profético de Dios para las naciones gentiles. O sea que Dios guió a Daniel a escribir en arameo, porque el arameo era el idioma comercial y diplomático de la época. Le va a hablar a los gentiles en su idioma. No va a esbozar un plan para ellos y se lo va a hablar en un idioma que ellos no entendieron. ¿Se da cuenta de la sabiduría de Dios? Lo hace en su propio idioma. Plan profético de Dios tocante a las naciones o para las naciones. Derechito. Y del 8:1 al 12:13 se refiere al plan profético de Dios. Aquí voy a colocar tocante o para el pueblo de Israel. ¿Y le va a hablar en qué? En su idioma, el hebreo. Ay, no, Bueno, pero ese... Póngale en cámara, me atropella la tecnología. No. Ya. Ahí a la derecha no se toma la foto, ahí usted cambia la cámara. Es que estaba leyendo sobre el autor, pero es que dice que hay dos posturas y no se está definido, porque hay unos que dicen que sí fue Daniel durante el exilio babilónico, y dice que esta visión de Daniel se basa en que las partes del texto están narradas en primera persona, yo, Daniel, y que Jesús lo cita No como solamente en autor. primera persona, también está narrado en tercera persona. En tercera, no, o sea, alguna parte que hay partes del texto que están narradas en Precisamente primera persona. eso demuestra que lo escribió Daniel, porque unas están escritas en primera y otras en tercera, y ya voy a explicar ahorita por qué.
Y bueno, y la otra parte aquí dice postura académica y crítica. La mayoría de los eruditos modernos sugieren que el libro fue escrito por autores judíos anónimos siglos después, entre los años 167 y 164 a.C. Según esta perspectiva, se utilizaron historias y tradiciones anteriores, escritas bajo el seudónimo de Daniel, para alentar a los judíos a resistir la persecución del rey greco-sirio Antíoco IV. Ese siguiendo la posición del neoplatonista Porfirio. Pero realmente el propósito era eliminar el carácter profético para que fuera histórico y alterar la canonicidad profética. O sea, no sería un libro profético si fue escrito en el año 138 o en el año o lo cercano ya en la época intertestamental. Se perdería todo el carácter profético en el sentido de que él profetiza acerca de los reinos. Él profetiza, la profecía tiene un cumplimiento inmediato y otro, uno futuro, tiene un cumplimiento en su momento y luego va a tener un doble cumplimiento o un doble componente con relación a su profecía. Entonces hay muchos aspectos. Lo que él profetiza, por ejemplo, del capítulo 11. Ya, pues no sería, ya para el 138 no sería profecía, sería historia. Entonces, y tú lo leíste, la ciencia, la alta crítica, no, la crítica textual es la que va a hacer eso. ¿Para qué? Para quitarle carácter. Hay dos posiciones. Hay una que la posición de la tradición judía que da como escritor a Daniel, y ahorita les voy a mostrar, les voy a dar ejemplos de quién fue realmente el que sí fue él el que lo escribió, y les voy a mostrar argumentos. Perdón. Entonces, para la crítica, para la tradición judía y los estudiosos judíos, Daniel gozaba de mucha reputación y él fue el escritor. Para la crítica textual, para el racionalismo, no pudo haber sido él, y de hecho lo van a perseguir muchísimo el libro. Y no solamente hablando del carácter histórico del libro, el carácter teológico, van a cuestionar también la parte que tiene que ver con la parte cultural, la historicidad del libro, porque para ellos una de las cosas que ellos van a decir, ¿por qué Daniel dice que Belsasar es hijo de Nabucodonosor? Porque el grupo hace que le saliera la escritura en la pared que ¿Y por qué va a decir él mismo? ¿Y por qué va a decir que él es el último rey del imperio neobabilónico? Si el último rey fue Nabonido. Entonces comienzan a encontrar, ahora van a decir por qué Daniel dice va a hablar de Daniel habla de el primer año de Nabucodonosor, y paralelamente Jeremías en el mismo año está diciendo que es el segundo año de Nabucodonosor. Se contradicen, porque Jeremías contradice a Daniel. Daniel versus Jeremías. Bueno, ya que llegamos se lo voy a explicar. Resulta que Daniel está escribiendo dentro de la cronología babilónica, y en la cronología babilónica no se tiene en cuenta el primer año de reinado. Es como el periodo de prueba. Entonces no hay cronología y no se considera como tal, no comienza a correr como tal el reinado. Entonces es un año de gracia. Pero resulta que Jeremías está escribiendo bajo la cronología judía, y para Jeremías y para todo lo que es el concepto de reino en Israel, inmediatamente sube y se sienta, se entroniza, comienza a correr. Así tú 18 años. No importa, exactamente. Entonces, ahí con esto inmediatamente se rompió o se explicó que no hay una contradicción en la profecía, por el contrario. Y a medida que se han ido encontrando datos, a medida que la arqueología ha ido descubriendo muchas cosas, desenterrando muchas cosas, se está demostrando que Daniel tenía la razón.
Ahora, porque entonces volvemos a Nabonido, Nabonido y Belsasar. Belsasar. Creo que es Belsasar. Creo que se escribe así, Belsasar. Mire usted, la historia secular dice que el último rey neobabilónico fue Nabonido. Pero en la historia de Daniel es Belsasar. Ahora, Daniel no está equivocado. Nabonido era un rey muy estudioso y un amante de la diosa Luna. Él y su hijo establecieron el culto al lunar en Babilonia y eran vistos como apóstatas por los sacerdotes de Bel. Y el que hace Nabonido, como era un estudioso, él se retira a un lugar que se llama Teima y se dedica ¿a qué? A el estudio sosegado y deja a su hijo como rey, eso se llama como un rey de facto. O como su representante, como El encargado. el encargado. El encargado. Entonces, por eso las palabras de Daniel, cuando él le explica la profecía, entonces él lo va a premiar y le dice, te voy a hacer el tercer señor del reino, porque el primero era Nabonido no había muerto, seguía siendo el rey, pero no estaba en ¿qué? Físicamente se había aislado y le había dejado temporalmente el reino a su hijo. Serás el tercer señor, el primero era Nabonido, el segundo era Belsasar y el tercero iba a ser Daniel. ¿Está claro eso? La misma profecía está corroborando que lo que está diciendo Daniel históricamente es correcto. Y ellos decían, no, es mentira. Entonces, la crítica textual obvia elementos arqueológicos, historicidad, todos esos elementos no los considera precisamente para tratar de desvirtuar la canonicidad. Es más, es duramente perseguido. O sea, uno de los libros de la Biblia más cuestionado y más perseguido va a ser el libro de Daniel. Entonces, ¿qué va a hacer? Por allá un neoplatonista en el año 135, en el año 138 antes de Cristo, va a escribir una copia del libro. Entonces, iba a decir que él o unos judíos escribieron ese libro en esa época. Al decir así, va a decir, no, pero, bueno, imagínate cuánto tiempo. Son que casi 262 años que están dejando de considerar y eso lo haría un libro histórico. Recuerde que profecía es historia precontada. El profeta Dios lo mete en el corredor del tiempo y lo lleva al mismo momento en que están sucediendo las cosas y hablamos de la figura de la prolepsis. Prolepsis es que el escritor va a escribir en presente aunque el cumplimiento sea futuro, un presente con calidad de futuro. Eso es una figura de dicción, se llama prolepsis. Lo vemos muchísimo en esta literatura. El escritor, Dios lo mete en el corredor del tiempo y lo lleva al momento exacto y él va a escribir. Por eso la crítica textual, por eso la alta crítica y los racionalistas no aceptan que Daniel haya escrito con tanta precisión algo en su momento, algo que se iba a cumplir 300, 400, y vamos a ver muchas profecías que van a tener cumplimiento durante muchos siglos después. Dicen, es imposible. Eso golpea, eso cachetea la razón, eso es ilógico, no tiene sentido. Entonces, desvirtúan. Y una de ellas es precisamente eso, el ataque es un ataque a la historicidad del libro de Daniel, otro a la teología del libro de Daniel. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con lo de que dice que Belsasar es hijo de Nabucodonosor, no era nieto. Pero recuerde que la Biblia no habla de hijos, habla de descendientes.
¿Por qué va a decir que Jesús es descendiente, es hijo de David? Jesús no es hijo de David. La expresión hijo es una expresión donde se refiere a descendencia. En la Biblia no se habla de abuelo, usted no encuentra en la Biblia, las traducciones, sobre todo casi habla de reino, no va a hablar de abuelo, ni de nieto, va a hablar de descendiente. Ellos también odian eso. Ahora, Y en este caso, después de Nabucodonosor viene el de arriba, no, hay unos pequeños reinos, hay unos pequeños. Acuérdense que él estuvo como loco, él estuvo 7 años. En ese periodo hay como 2 o 3 reyes, pero son periodos muy cortos, y después de eso vienen a Unido y Belsasar, son los últimos. Haciendo como más calor, pero Sí, ¿verdad? No, que no está soplando tanta brisa como. Ahora, mire esto, ellos van a hablar de la existencia de 3 cánones y van a decir, ¿por qué Daniel? Porque si Daniel es profético, ellos van a argumentar, ¿por qué si Daniel es profético, por qué no aparece en el canon de los Nevi'im, sino que aparece en los Ketuvim? ¿Se acuerdan de los Ketuvim, los escritos? ¿Sí se acuerdan de eso? No, o sea, sé que lo dijimos, pero La Biblia hebrea se divide en los libros del Sefer HaTorah, los 5 libros del Pentateuco. Luego vienen los Nevi'im o profetas, y se dividen en profetas anteriores y profetas posteriores. Los anteriores son Josué, Jueces, primer y segundo libro del reino, y tercer y cuarto libro del reino. O sea, primer libro, o sea, de Samuel aparece como un solo libro. Después cuando se traduce la Biblia al griego, del hebreo al griego, que es la Septuaginta, lo van a clasificar como primer y segundo libro de Samuel, pero era el libro de los reinos. Y luego primer y segundo libro de Reyes, pero allá eran los libros de los reinos. Esos son los profetas anteriores. Y de ahí luego los profetas posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. No eran 12 libros, era un libro donde aparecían los 12 profetas. Daniel no aparece. Daniel va a aparecer en los Ketuvim, donde están el Toledot, que son, y están los libros de los libros poéticos, Josué, Job, Cantares, Proverbios, está Esther, está Ruth, está Lamentaciones. Mire que nosotros lo tenemos como parte de los profetas mayores a Lamentaciones. Lamentaciones realmente es un libro, su configuración es poético sapiensal, y sobre todo es una poesía de lamento, de lloro, y es un libro que tiene ese carácter, pero realmente no es profético, pero lo tenemos en nuestra clasificación como profético, como un apéndice o algo ahí pegado a Jeremías, que fue el que lo escribió. Entonces aparecen primer y segundo libro de Prolegómenos, que es Crónicas. También está Esdras y Nehemías, que aparecen como un solo texto en la Biblia hebrea. Está Daniel. Bueno, ¿y por qué lo meten ahí? O sea, no consideran las profecías. Ya, ahí vamos. Porque es raro, no sé. Ahí vamos. Una de las razones podría ser porque Daniel es un, ¿cómo es que se llama? Es un estadista más que un profeta de ministerio. Daniel no es profeta, no es un profeta cortesano, no es un profeta de escuela. Su profecía no es parlante, su profecía es simbólico, profética y es visionaria. Ezequiel llegó a hablar del mensaje, del mensaje profético también, verbal, algunos aspectos verbales. Pero
hay muchas características de la profecía y de la persona de Daniel que lo llevan a ser parte de los escritos. Ahora, algunos dicen que no hay una explicación clara por qué no entró, o más profunda de por qué no entró al último, fue al canon de los que tuvimos, de los escritos. Pero indiferentemente en cualquier, sea profetas o sea escritos, igual son libros inspirados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a mirar que hay cuando uno quiere corroborar y quiere mostrar evidencias, hay como un método muy particular y se llama método, o lo que se llama evidencias internas y evidencias externas de un libro. Las evidencias internas y evidencias externas. ¿Qué son las evidencias internas y externas? Son las referencias o pruebas que nos aporta el escritor, unas que tienen que ver las referencias o las pruebas que un escritor nos aporta dentro de su escrito. Y cuando hablamos de evidencias internas, que están hablando de todas las pruebas que él nos aporta de la época en que él vive, interna, de su época en particular, internas de su época. Okay. Internas tienen que ver con la época del que escribe. Todas las referencias que él nos da acerca de su época, de su entorno, de su cultura, de referencias que nos hace geográficas, culturales, políticas, aún hasta de moda, nos permiten identificar que ya se me acabó mi marcador, definitivamente. Y las externas tienen que ver con evidencias posteriores a la época del escritor. Evidencia interna número 1, el lenguaje. O idioma. Dijimos que era el ¿qué? El arameo. Y dijimos que gran parte del libro está escrito en ¿qué? En arameo. El arameo es el idioma comercial y diplomático de la época, lo que hoy sería el inglés. Daniel siendo un diplomático, Daniel siendo un estadista, se supone que él manejaba perfectamente el arameo. Hay palabras dentro del texto que describen que, y de hecho ni siquiera hay no solamente palabras arameas y palabras hebreas, también hay palabras griegas y persas. Por ejemplo, la palabra ay, señor, un funcionario, ya se lo voy a decir. Caldeos. Hizo constituir. Sátrapa. Sátrapa es una palabra persa. Sátrapa es una palabra persa. Y otra era funcionario. Era un funcionario. Era un funcionario. Satrapía era como un protectorado, era como un territorio. Darío había dividido en 120 satrapías todo su imperio. O sea, en 120 localidades, protectorados, y habían 3 gobernadores, y uno de ellos era Daniel. Entonces, cada uno tenía a su cargo 40 sátrapas. Los instrumentos, también hay instrumentos que tienen, las palabras son de origen persa.
De ahí vemos que el hombre tenía una gran preparación y es un hombre que tenía un conocimiento muy profundo. Disculpe, antes de ser exiliado de ¿Por Judá, qué lo he de disculpar yo, hermano? ¿Qué me hizo de mal? Cuénteme, si antes de haber sido exiliado de Judá, ya Daniel sabía arameo. ¿Ya debe saber de qué? Arameo. El texto lo que nos dice fue que él fue traído. O tuvo que aprender las costumbres de Claro, Babilonia. mire, el texto nos da a entender que Daniel era descendiente de Ezequías, o sea, era un príncipe, él y sus compañeros. ¿Qué va a hacer Nabucodonosor? Era descendiente, no se sabe si era hijo o si era sobrino, pero era descendiente. Ahora, mire, ¿por qué pasa? Que resulta que Nabucodonosor, por eso lo vamos a ver en el capítulo 1, que Nabucodonosor, ¿qué hace? Selecciona. Miren la mentalidad de Nabucodonosor y del imperio neobabilónico. Era traer, ellos a diferencia de otros imperios, porque son Babilonia y Asiria, no llevaban un gran ejército a un país y sostenían ese ejército en ese país. ¿Para qué? Para someter ese país. Ellos tuvieron unas políticas mucho más avanzadas y era sacarlos de la tierra, sacarlos de su entorno y traerlos a Babilonia. Allí iban a mantener un buen ejército cuidando la misma Babilonia, no iban a tener que gastar mucho dinero en sostenimiento militar y no iban a dejar a expensas de sus enemigos la ciudad de Babilonia y el mismo país de Babilonia. Entonces, con esto también, ¿qué hacía? Afectaban, otra ventaja era que afectaban emocional y psicológicamente a las personas que ellos tomaban presas, porque sacarte de tu familia, de tu casa, de tu entorno, de tu trabajo, de tu seguridad y de tus costumbres, es hacerte vulnerable, es poder manipularte. Entonces, ¿qué va a hacer Nabucodonosor? Él tenía un plan muy ambicioso, un plan expansionista muy ambicioso, y entonces, ¿qué va a hacer él? Él toma de lo mejor, no solamente él lo escogió de todos los cortesanos de Judá, va a escoger de todas las naciones que él sometió. Entonces, selecciona todo ese personal. ¿Y qué va a hacer? Los pone a estudiar, dice 3 años, según el historiador Heródoto. 3 años era como cursar la universidad. ¿En qué? En uno de los sistemas más avanzados de su época. Entonces, diríamos entonces que Daniel era un muchacho entre 17 y 19 años con sus compañeros, cursaron la universidad y vieron arquitectura, leyes que de hecho eran muy avanzadas, todo lo que era la ciencia de Babilonia, las letras, todo lo aprendieron. No tenían que aprender, digamos, cómo conducirse en la corte, todo lo que era la etiqueta, porque ellos eran cortesanos y tenían un avanzado conocimiento, tenían estudios que les hacían también personas muy importantes y personas muy inteligentes. Pero ¿qué va a hacer Nabucodonosor? Permítanme usar esa expresión, les va a vender una visión, pero les va a vender esa visión y les trae algo a cambio. Comen bajo mi mesa, tienen los privilegios y los favores que Babilonia les podía dar, y era algo así como llevar un pelado cristiano de 17 años a Estados Unidos, meterlo en la Casa Blanca y al lado de Donald Trump, y Donald Trump le dice, bueno, ustedes van a estudiar todo, van a estudiar en Harvard y van a aprender todo lo que tiene que ver con gobierno, van a estudiar ciencias políticas, todas estas cosas, y comenzar a trabajarlos, porque cambiarle el nombre es una forma de trabajar su mente. Es decirle, ya ustedes no pertenecen a aquellas, ya eso murió, ya todo eso que él quería borrar, quería que todo aquello que ellos habían vivido quedara en el pasado, y ellos entendieran que de aquí en adelante ellos tenían que venderse o tenían que entregarse a abrazar una visión, a abrazar un proyecto y trabajar por ese proyecto. Entonces les cambia los nombres. Al cambiar los nombres se nota claramente un esfuerzo de tratar de cambiar su fe también, el conocimiento de su fe, sus principios, su moral, todas las cosas, y les va a brindar privilegios. Comer en la mesa del rey era uno de los más altos privilegios que una persona podía recibir. Era uno de ellos, estar a la derecha, comer de la comida del rey. Eso solamente era para privilegiados. Pero era un tremendo mensaje.
Imagínense todo lo que Daniel iba a ver. Pero Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y me gusta mucho el término porque el término es Natán. Natán, que significa poner o entregar. Poner o entregar. Y mira el juego de palabras. Dice que Nabucodonosor se llevó a Joacim, rey de Israel, a Babilonia. Dice, y Dios lo entregó en las manos de Nabucodonosor. Usa la palabra Natán. Pero cuando vemos en el capítulo 1 dice que Dios puso en gracia a Daniel y a sus compañeros delante de Elmelsar. Ahí lo traduce como un nombre propio, no un nombre propio, es un oficio. Aquí casi ahora lo traduce que Melsar, y es el Melsar, era el mesonero, era una función. Entonces dice que Dios lo puso en gracia. Y mire el juego de palabras. Joacim fue un hombre perverso, fue un hombre que rompió la porción de la ley que Jeremías había escrito. Fue un hombre que persiguió a Jeremías, fue un hombre que estuvo en contra de la fe. Y por eso Dios lo entregó en las manos de Nabucodonosor para ser juzgado. Pero Daniel dice que Daniel propuso en su corazón, mostró la actitud de negarse a todos los privilegios de Babilonia y servir a Dios, y como resultado, entonces, vemos también la palabra Natán. Dios lo puso en gracia. Dígame, Señor. Es que el verbo en la transliteración dice que es Yasem, no Natán. No. Esto es arameo, no hebreo. De pronto en la transliteración hebrea sí, pero en el arameo no. Aunque aquí No está bien, señor. uno es Zoom y otro es Yasem. ¿Será que es Zoom? De pronto puede ser Zoom. Oye, a mí esto no me lo he explicado, pero hay como dos idiomas. En uno es Yasem y el otro es Zoom. Hay que ver, digamos, en cada texto qué palabra se usa. A veces se usan diferentes palabras para hablar de la... O sea, se traduce una palabra que puede ser puede tener el mismo sentido, pero se usan diferentes palabras y de acuerdo a lo que se quiera decir. Así puede ser. Una palabra puede... Por ejemplo, una palabra puede tener 2, 3, 4 palabras que pueden tener un mismo uso o un sentido, pero va a cambiar la significación, depende por lo que decíamos, quién lo dijo, cómo lo dijo. Entonces, hay que mirar eso se llama el campo semántico, hay que hacer un estudio y identificar específicamente eso. Aquí, esta palabra es arameo, que significa entregar o poner. Y va a usar ese juego de palabras para expresar que uno puede ser entregado a destrucción por su mala actitud, y otro va a ser entregado para bendición. ¿Por qué? Por su abnegación. Y es algo muy llamativo. Bueno, entonces, idioma. 2. La segunda evidencia externa son los instrumentos musicales. Mírenlo, ahí está. Por ejemplo, mire, el capítulo 3 dice rescatados del horno, y habla de, mire, en el 2 aparece todo el organigrama de los funcionarios de Nabucodonosor y de Babilonia. Mire cómo estaban instituidos: habían sátrapas, habían magistrados, habían capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, gobernadores de provincias, y ahí nos muestra cómo estaba establecido y cómo estaba organizado, de hecho muy bien organizado. Amén. Y entonces va a decir en el 5, dice, al oír el son, 3:5 dice, al oír el son de 1, la bocina, 2, flauta, 3, el tamboril, 4, el arpa, 5, el salterio, 6, la zampoña. Eran 6 instrumentos propios de la época. Entonces, los instrumentos musicales son una evidencia interna
de que lo que estaba escribiendo él sí lo estaba escribiendo en el siglo VI antes de Cristo. Mire, les doy un ejemplo. Ustedes ven una película de la Guerra de las Galaxias o de Matrix y ven un teléfono de esos de ¿a dónde ese cuento? Eso no existe ahí. Ese elemento está fuera de la época. ¿Sí? Si usted ve una película del 2020 con unos pantalones así botatudos y unos zapatos así altos de que usaban los hombres y una melena así, usted dice, no, los hombres de esa época, eso es de los 70. O sea que utilerías y esa gente están equivocados porque están descontextualizados. Y hay elementos que usted va a decir, no, esa película, eso no es futurista. O va a haber en el tiempo de los vaqueros, va a haber un vaquero con una pistola de rayos láser, no puede ser porque en esa época no lo había. Entonces, estamos hablando de elementos que van dentro de la época. ¿Estoy claro con eso? Amén, amén. Bueno. Cuarto, ¿qué tercero es la cosa? Sí, voy por el tercero, ¿verdad? Ya voy por el tercero, voy para el cuarto. El lenguaje, instrumento, segundo, voy para el tercero. El vestuario. Y mire ahí, va a decir, aquí nos va a decir cómo era el vestuario de la época. Dice que, acá está, el 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, 1, calzas, 2, turbantes, 3, y dice, y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, ¿por qué el escritor, la pregunta es por qué el escritor nos relata, nos va a especificar cómo estaban vestidos? ¿Qué importancia tiene? Igual se iban a quemar, pero es interesante la pregunta y tiene mucho que ver con el sentido y lo que él quiere resaltar. Toda esa ropa era hecha de seda y la seda es extremadamente inflamable, muy bien esa, oiga, eso inflamable. Inflamable, sí, porque inflamable es que no se inflama, pero aquí no solo es lo contrario. Sí, exacto, que es medio siente el fuego y se quema inmediatamente. Quiere resaltar el milagro del horno de fuego. Y mire que era tanta la premura, era tanto el fuego que los soldados murieron y estos no murieron. Entonces es lo que va a resaltar el milagro de la intervención divina en ese acto como tal. Entonces la vestimenta también era de la época. Se usaban calzas, turbantes, todo esto. Ya hablé de perfecto. Ahora me voy a las evidencias externas. La primera evidencia externa es la aceptación del libro como inspirado por el Espíritu Santo, como canónico e inspirado por el Espíritu Santo. Por las gran sinagogas de los Esdras y los 120 sabios judíos. La aceptación del libro como canónico e inspirado por la gran sinagoga, estaba compuesta por 120 sabios judíos y Esdras y Esdras. Esa es la primera evidencia. Por allá hubo una... ¿Cuál es la proclamación definitiva del canon del Antiguo Testamento? Se va a dar en una cosa que se llama el concilio de Yavne, de Yavne o de Yavne,
donde los sabios judíos van a decir que esos son los 24 libros, algunos los 22, otros 24 libros, que para ellos son canónicos e inspirados, que son los únicos libros con autoritativos y que son inerrantes y que representan el conjunto de libros inspirados. ¿Ok? Y oiga bien, y el cumplimiento, el tercero, el cumplimiento de algunas de sus profecías. El cumplimiento de una profecía. Y la tercera y la más contundente de todas es el testimonio de Jesucristo en Mateo 24:15 y también coloque la cita de Marcos 13:14. Mire cómo dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, Mateo, que no 24:15. El que le entienda, entonces los de Judea no suban, entonces los que estén en Judea no huyan a los montes. Esto es una evidencia suficiente y contundente para rebatir el hecho de que Daniel sí fue un profeta, y un profeta indicado y autorizado por Dios, porque el mismo Jesús testificó de eso. ¿Qué más? No se necesita más pruebas. O sea que la evidencia externa, la última, es la más importante de todas. Para nosotros es suficiente, nos satisface plenamente. Pueden decir lo que quieran decir. Eso es cuando la destrucción del templo, ¿Ah? la abominación desoladora. Claro. Hubo un cumplimiento inmediato en el tiempo, antes de en la época intertestamentaria. Antíoco Epífanes era una expresión para se llama Epífanes significa maniático. El tipo estaba bien rayado, tenía su problema. Y él fue el que tomó el templo, entró en el templo, cambió todas las cosas, lo contaminó sacrificando una cerda, no una cerda de un cepillo de dientes, sino una marrana o un animalejo de eso. Lo sacrificó, eso era abominable. Contaminó el templo, cambió todas las cosas. Entonces, cuando va a comenzar el famoso movimiento de los macabeos o martillos, un sacerdote llamado Matatías, él y sus hijos comienzan una lucha de guerrillas. Una guerrilla, van a un levantamiento revolucionario para liberar el templo y liberar al pueblo. Y abominación desoladora, ¿por qué? Porque él convence a muchos, y muchos de ellos establecen un gimnasio en Jerusalén. Y muchos de los judíos se cosen con piel de oveja, se cosen prepucios para ellos luchar. Normalmente la lucha grecorromana era desnudos. Entonces, para verse más estético, eso prácticamente es una abominación. Abominar es alterar, cambiar, corromper el sentido de la esencia de la ley. Y eso fue lo que él hizo. Él hace todo eso. Entonces, por eso les recomiendo, por favor, ojalá tengan el tiempito, léanse primer y segundo libro de Macabeos en la Biblia. Eso lo encuentran en Google, en las Biblias con deuterocanónicos. Y lo van a leer como un libro, como lo que es un libro histórico. Y en ese libro usted va a ver
y el escritor le va a mostrar el carácter, la mentalidad, las acciones y todo el sufrimiento. No solamente cómo eran Antíoco Epífanes IV, que de hecho le va a llamar el anticristo del Antiguo Testamento, por el carácter de este hombre, un carácter terriblemente cruel, amante de la guerra, muchas de las cosas que va a tener el anticristo y todo el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel mientras estuvo sometido bajo el gobierno de este hombre. Él era un Seleucida o un rey sirio, y este hombre va a hacer cosas terribles. Daniel lo va a hablar en el capítulo 8, luego va a hablar en el 11, en el 10, en el 11 va a hablar acerca de él. Cuando usted lo lee paralelamente con los escritos, con esa visión histórica de lo que representó ese momento, de esa invasión de esa invasión siria, usted va a poder entender muchas de las palabras que Daniel va a escribir. Entonces, por eso yo normalmente le recomiendo a mis estudiantes que por favor lo lean y lo vean y lo entiendan desde su óptica histórica y perciban, identifiquen, y eso les va a dar mucha claridad con relación a lo que él hizo. Y bueno, hay cosas que son bastante llamativas. Bueno, entonces, estas son las evidencias internas. Es más, ya les dije que lo cuestionan. ¿Por qué? Porque él habla de referencias históricas, ya las refutamos, referencias del lenguaje o referencias gramaticales, porque él va a decir que los caldeos eran unos sacerdotes, pero ellos no entienden que la etimología y la palabra caldeo tiene una doble connotación o tiene un carácter polisémico, tiene varios significados de acuerdo al contexto. Aquí dice, habló en lengua aramea y dice a los caldeos. Hay textos de Daniel donde va a hablar de arameo, de caldeo, refiriéndose a qué, a un concepto étnico. Se le decía caldeo a todo el que vivía en aquella región. En Ur de los caldeos. Pero también hay otro concepto, lo voy a colocar con los sacerdotes, lo voy a colocar en ese organigrama, y ahí la palabra caldeo se refería a un funcionario o a un sacerdote. Pero tenía un doble sentido, un sentido étnico y un sentido de profesión, un sentido de función. Y ellos usan ese término para decir que él está equivocado, pero no está equivocado, sino que sabe perfectamente el uso de la palabra dentro de cada expresión que él va a lanzar, cada cosa que va a escribir, la va a escribir de una manera concreta, puntual y bastante bien definida, porque él vivió esa época, porque él estaba ahí. Él todo lo estaba escribiendo de primera mano, él era un testigo ocular de las cosas. Entonces, esa también sería, ahí podemos refutar también ese cuestionamiento en cuanto a lo que tiene que ver con el lenguaje del libro. Entonces, mire que lo atacan por su teología, lo atacan por su historicidad, lo atacan por sus conceptos políticos, entonces, y por sus conceptos lingüísticos. Pero todos ellos son simplemente se caen y acabamos de refutarlos cada uno de ellos. Y es más, fuimos a la parte interna y externa, que son más que suficientes para que nosotros podamos descansar en el hecho de que es un libro profético inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a dejarlo por ahí porque están hablando de que ahorita ya va a haber mejor. Entonces, no para la policía. Por la ley seca, yo tengo una media botella de agua. Les voy a agradecer que hagan lectura previa, capítulo 2, capítulo 7, todo lo que va a ser la parte profética. En esta semana leanse el capítulo 2 de Daniel, el capítulo 7 al 12. Escriban las preguntas, las dudas, mándenlas al WhatsApp. Perfecto. Oye, yo que hice no traje la asistencia. Bueno, ya saben, yo sé quiénes son los culpables de todo. Entonces, ahora, Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Por todas las cosas que tú permitiste que compartiéramos, Señor. Nos permitiste poder superar este impasse de la falta de energía.
Señor, poder de alguna manera dar la clase. Señor, yo te pido que todo lo que hemos compartido, tú lo escribas con tu entender en las tablas, en la mente, en las mentes y en las tablas del corazón, y que tú sigas con esa inquietud, ese deseo, esa avidez por el estudio de la profecía. Que, Señor, seas tú, Dios mío, revelando por tu Espíritu Santo cada texto, cada lectura que vayamos a hacer en esta semana, que aparece el tiempo y quite todo obstáculo para que mis hermanos puedan aprovechar y poder ahondar en este tema tan agradable, tan interesante, tan enriquecedor, Señor. Ayúdalos, guíales, dales las fuerzas, dales el tiempo para hacer todas las cosas. Padre, guárdanos al salir, llévanos en bien, de toda especie de mal. Cúbrenos con tu sangre, Señor. Guarda y bendice, Señor, este lugar, la iglesia, y todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Y permítanos reunirnos el próximo sábado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, y entonces no sé.